un día más con una clase cortita, una píldora de 20-30 minutos en la que quiero compartiros pues más ideas de cómo ir avanzando en este mundo de la asistencia virtual, ¿vale? La verdad es que creo que para ser asistente virtual hace falta algunas cosas, pero en realidad no hace falta nada que no tengamos dentro ya, ¿vale? Y no sé si esto se entiende. La asistencia virtual es una profesión, una de esas nuevas profesiones digitales. A mí me gusta verla como la profesión digital con más solera, ¿no? Porque es la profesión digital más antigua. Se empezó a formar el concepto de la asistencia virtual en el año 92. Y bueno, pues con todos los respetos al resto de profesiones digitales, copies, traffickers, community managers, bla, 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 creo que podríamos decir que somos prácticamente la primera profesión digital. Sabéis que nace pues precisamente de profesiones como secretariado, administrativos, asistentes de dirección, que toman la decisión de, desde esos puestos administrativos, de secretariado y de asistentes de dirección, dar el salto al teletrabajo, ¿vale? Con el tiempo, el teletrabajo evoluciona hacia el smart working, hacia el trabajo inteligente y ese teletrabajo administrativo o de secretariado evoluciona hacia la asistencia virtual. Entonces, yo siempre digo esto de que hay muchas cosas que realmente ya llevamos dentro, porque para dar ese cambio es algo que está más aquí que fuera de nosotras, ¿vale? Es un cambio de mentalidad muy potente. Y este es el primer punto, la primera clave que creo que es esencial tener en cuenta para poder transformarte en una asistente virtual potente. ¿Y por qué creo que es esencial transformar la mentalidad? Bueno, pues por varios puntos. Primero, porque llegamos a esta profesión y normalmente venimos de haber estado muchos años, pues casi todas, prácticamente toda nuestra vida trabajando por cuenta ajena, y venimos con ese chip instalado, ¿no? Del trabajo por cuenta ajena, esperando a encontrar un cliente jefe que nos organice el trabajo, que nos diga lo que tenemos que hacer y que no nos tengamos que preocupar de mucho más. Y ahí hay que hacer un cambio importante de mentalidad. Hay que comprender que tienes un negocio entre tus manos y, como digo siempre, no es el de tus clientes, ¿vale? Es el tuyo propio. Cuando te conviertes en asistente virtual, te conviertes en una profesional libre y, por tanto, tienes en tu poder un negocio que te va a permitir crecer, y no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y es por eso, para que se pueda producir ese cambio, esa transformación profesional y personal, es por lo que hay que ir a la mentalidad, por lo que es tan importante. Hay dos claves que trabajar junto con la mentalidad para poder definir una buena estructura de negocio. Una de ellas es la marca personal y otra de ellas es la estrategia de negocio. Estas dos áreas no las enseña nadie en relación al mundo de la asistencia virtual ni prácticamente de las nuevas profesiones, porque muchas veces se sigue valorando a todas estas nuevas profesiones como alguien que ofrece servicios a negocios, pero no se les está otorgando ese espacio de: tienes un negocio propio, tienes que cuidarlo, tienes que trabajar tu marca, tienes que estudiar tu estrategia. Y a mí esto me parece que es una clave esencial, ¿vale, compañeras? Así es que yo agruparía como primera clave importante este cambio de mentalidad, esta transformación de mentalidad para poder crecer profesional y personalmente. Y dentro de ese cambio de mentalidad yo metería el trabajo indispensable en la marca personal y en la estrategia de negocio, ¿vale? Esta creo que es para mí
la primera clave esencial para poder convertirte en una asistente virtual bien potente. La segunda clave, pues la segunda clave es formación, pero también va acompañada de algo más, de proactividad. O sea, fijaros que por eso he dicho al inicio que prácticamente no hay nada o hay muy poco que tengamos que buscar fuera para convertirnos en asistente virtual. La mayoría de lo que vamos a necesitar lo tenemos ya dentro. Quizás la formación sea la única cosa que tenemos que buscar fuera, ¿vale? El poder conocer, ¿no? Cuáles son las áreas del negocio en las que voy a ofrecer servicios, cuál es la funcionalidad de cada una de esas áreas y con qué herramientas voy a desarrollar ese trabajo, ¿vale? Yo siempre digo que aprender de herramientas es importante, pero no es lo esencial tampoco. Creo que es mucho más importante conocer bien la funcionalidad de cada una de las áreas en las que vamos a dar servicios, saber dar una respuesta a cualquier situación en cada una de esas áreas y luego implementar ese trabajo con las herramientas necesarias para hacerlo, ¿vale? ¿Y por qué va acompañada formación de proactividad? Pues precisamente por esto que acabo de decir, porque lo importante, y esto lo podemos traer de nuestra propia cosecha, lo importante realmente detrás de esa formación es que a la hora de aplicar todo lo que aprendemos, tengamos una proactividad extrema, una proactividad brutal. ¿Y qué es lo que quiero decir con proactividad? Pues os lo voy a resumir con una frase que estoy segura de que os lo va a dejar clarísimo. La proactividad para mí, en esencia, es la capacidad de encontrar 3 soluciones a cada problema. Y esto se desarrolla al conocer esas áreas de trabajo, esas funcionalidades de cada área de trabajo. Es lo que decía, cuando conocemos bien un área del negocio y sabemos para qué sirve ese área, a dónde nos lleva, cómo tenemos que potenciarla, ¿vale? Cómo tenemos que trabajar ese área del negocio, como decía antes, más allá de las herramientas, que las herramientas luego al final son la implementación. Pero cuando conocemos bien ese área de negocio, lo importante es esa proactividad que nos va a permitir en el proceso cuando nos encontremos, cuando nos topemos con una dificultad, ser capaces de extraer varias soluciones para poder seguir haciendo rodar la maquinaria del negocio, ¿vale? Porque al final, pensad en cada una de esas áreas como una parte del engranaje del negocio y tienen como esas muescas típicas, ¿no? De una maquinaria de un reloj, que se engarzan entre ellas y que tienen que girar todas para que haya como ese movimiento, ese recorrido y ese avance en las agujas del reloj, ¿no? Pues de alguna forma las áreas del negocio que vamos a asistir, que vamos a atender, son ese engranaje y si sabemos bien cuál es su utilidad, sus funciones, si tenemos esa proactividad para dar solución a cualquier problema que pueda surgir en el camino, pues tenemos la varita mágica, compañeras. Creo que esta es una de las claves, como digo, también esenciales. Pero es muy importante que comprendamos que esa formación, que es lo único que vamos a tener que buscar fuera, va acompañada de proactividad, ¿vale? Que la proactividad es la que realmente le va a dar fuerza, le va a dar solidez a la formación que desarrollemos, ¿vale? Vale. Sigo adelante. La tercera clave. La tercera clave precisamente viene un poco a redundar en lo que he dicho antes del transformar la mentalidad, de esa proactividad. Y es que creo que hay una parte que si no la trabajamos bien, todo pierde sentido. Puede parecer así como muy radical esto que digo, ¿vale? Pero yo creo que es esencial. ¿Cuál es esa clave que si no trabajamos en condiciones todo pierde sentido? Esa clave es el por qué, compañeras. Cada una de nosotras tiene un porqué. Si conseguimos extraer ese porqué, compartirlo
en nuestro día a día, en todo aquello que hacemos, si impregna todo nuestro trabajo, nuestro camino, si cada paso que damos es porque sabemos que nos estamos dirigiendo hacia un objetivo concreto, hacia ese porqué, ¿vale? Y al final ese porqué tampoco es el conseguir una cosa concreta, no es un objetivo cerrado, ¿vale? El porqué es algo como mucho más grande. Yo os pongo mi ejemplo. Muchas veces me habéis oído decir, yo tengo un sueño salvaje. Mi sueño salvaje es ayudar a miles de mujeres a transformar su vida profesional, a romper con esa mediocridad profesional que muchas de nosotras experimentamos a lo largo de nuestra vida profesional. Y ese es mi porqué. Y de alguna manera yo me hice consciente de ello después de haber descubierto la profesión. Yo tenía más pequeños porqués, ¿no? Que eran como mis objetivos más cercanos, que eran pues pasar más tiempo con mi familia, poder acompañar a mis hijas en su crecimiento y que ellas sintieran, que ellas vieran que su vida podía ser aquello que ellas eligieran, que no tenían por qué ceñirse a unas reglas estrictas, que la elección de vida es muy, muy, muy amplia. Y todo este camino me fue poco a poco llevando a descubrir realmente cuál era el porqué, el gran porqué que había detrás de todo lo que yo quería hacer. Cuando yo empecé a trabajar como asistente virtual y me dedicaba solamente a coger clientes y a ofrecer mis servicios, en ese momento mi primer porqué era como el más cercano. Ahí, más que un porqué, era como es un objetivo, ¿no? Que era el de poner un plato de comida en la mesa de mi familia, cubrir nuestros gastos y nuestras necesidades y estar en casa acompañando a mis hijas. Ese era como el objetivo inmediato, ¿vale? El primero. Una vez que yo conseguí ese objetivo, yo me di cuenta de que tenía hambre de más, tenía como una necesidad de ir más allá, de ir más lejos. Y ese ir más allá, ese ir más lejos era ese porqué. Yo llevaba toda la vida tratando de encontrar algo que hacer con lo que pudiera ayudar a muchas mujeres a hacer un cambio, una transformación, pero no había sabido nunca el cómo o por dónde cogerlo, porque siempre me focalizaba en esto, en el cómo, ¿vale? Me focalizaba en aquello que tenía que hacer para poder ayudar, pero no en ese trasfondo, en ese final, en ese por qué era por lo que hacía todo, ¿no? Y poco a poco, cuando empecé a sentirme liberada de esos objetivos primarios que necesitaba cubrir en mi día a día, empecé a poder visualizar mi porqué. Empecé a darme cuenta a conectar esos puntos, ¿no? Muchas veces cuando en ciertos momentos de la vida nos paramos, haces como una mirada hacia atrás y te das cuenta de que a lo largo de tu vida has ido desarrollando diferentes cosas y todas tenían un punto en común. Y cuando te pones a conectar y a unir todos esos puntos es cuando eres capaz de empezar a ver cuál es ese porqué grande. Yo, de hecho, siempre con el tema de los dones, ¿no? Y toda esta parte, yo digo que soy multiapasionada y yo siempre pensaba, jolín, yo no tengo como una pasión, ¿no? Pues tú ves a esas personas que son, yo qué sé, cirujanas, ¿no? Y que tienen ahí una motivación en su vida y que sienten que han venido para ser eso, ¿no? Que son científicas, que son, yo qué sé, cualquier profesión de estas así que suena como tan espectaculares, ¿no? Es astronauta. Yo desde que era niña quería ser astronauta, ¿no? Y se pasan toda la vida luchando por eso y llegan a convertirse en aquello que ansiaban ser. Y de alguna forma creo que en realidad lo que hay detrás de esa pasión única es un porqué también muy grande. Cada una de esas personas tiene un enorme porqué que les lleva a desarrollar ese porqué a través de esa profesión. Entonces, al final, la profesión que utilizamos para llegar al porqué es el vehículo, es el cómo yo me saco las castañas, cómo cubro mis objetivos y mis necesidades básicas para poder llegar a ese gran porqué que hay detrás.
Quiero dejároslo aquí como reflexión para que cada una de vosotras tratéis de hacer un ejercicio introspectivo, un ejercicio de esa mirada hacia atrás, que marquéis esa línea del tiempo y veáis los puntos de aquellas cosas que habéis realizado a lo largo de vuestra historia personal y profesional. ¿Y qué es lo que conectan? Hacia dónde os llevan, qué os señalan, qué camino os señalan. Y eso os va a permitir ver vuestro porqué. Y sabiendo vuestro porqué, vais a poder convertiros en mejores asistentes virtuales, porque vais a utilizar la asistencia virtual como un vehículo para poder acercaros a ese porqué, para poder ofrecer a vuestros clientes, a las personas con las que os relacionéis, ese porqué. Y esto le va a dar un sentido mucho más grande que vosotras mismas a lo que hacéis. Y me parece que es esencial. Puede parecer una clave como muy mística, pero realmente para mí es lo que me dio la clave para dar este salto, para crear el Instituto de Asistencia Virtual, para definir cuál era mi público objetivo, qué tipo de personas era a las que yo quería ayudar y para definir el cómo iba a poder ayudar a esas personas. Porque normalmente tenemos la tendencia de empezar por el cómo. Y entonces aquí es donde sentimos que estamos constantemente dándonos con un puto muro en la cabeza. Y vamos ahí, ¿no? Y como el moscardón con el cristal, ¿vale? El pum, 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 pum. Pues nos pasa un poco igual, ¿no? Que a lo largo de muchos, muchos años nos pasamos la vida enfocadas en el cómo. Y creo que realmente lo que tenemos que trabajar es el porqué, lo que tenemos que averiguar es nuestro porqué. Y no os agobiéis si no viene así rápido en una tarde que me pongo a hacer un listado de cosas que he hecho durante mi vida y no termino de entender muy bien el porqué. Yo he tardado más de 20 años en hacerme consciente de cuál era ese porqué. Y ahora en este momento yo me aproximo a ese porqué gracias a la asistencia virtual. Quizás dentro de 10 años busque otra herramienta, otro vehículo para seguir aproximándome a ese porqué. Quizás mi porqué pivote y cambie ligeramente o se amplíe, pero lo positivo es estar en lo que yo ahora tengo entre mis manos y el saber qué es lo que yo tengo entre mis manos. Entonces, si no tenéis claro ese porqué, para poder empezar a trabajar hacia él sin ansiedad, marcaros unos objetivos cercanos, ¿vale? Eso es lo que yo hice en su momento y eso es lo que me permitió dejar de pensar constantemente en el cómo. Mi objetivo cercano hace 3, 4 años era poner un plato de comida en la mesa de mi familia, pasar el día a día con mis hijas y no tener que salir fuera de casa para trabajar y además dedicarme a algo que me permitiera enseñarles a mis hijas que cada una somos libres de elegir lo que queremos hacer en mi vida. Yo me marqué esos 3 pequeños objetivos y me focalicé en trabajar orientada en esos objetivos, pim, pam, y cuando ya conseguí alcanzarlos fue cuando de repente empecé a poder ver un poco más allá, ¿vale? Así es que estas son las 3 claves que yo hoy os quería traer para que sigáis avanzando en el camino de la asistencia virtual. Os hago un pequeño resumen, ¿vale? Os hago un resumen de los 3 puntos. El primero que he comentado es el de transforma tu mentalidad, porque transformando la mentalidad es como vamos a conseguir hacer cambios en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Y para poder también acompañar esa transformación de mentalidad es muy importante trabajar la marca personal y la estrategia de nuestro negocio. Recordemos que tenemos un negocio entre nuestras manos. Esto es muy importante. Este es el primer clic mental que hay que hacer, ¿vale? La segunda clave es formación y proactividad. La formación es lo único que tenemos que buscar fuera, el resto está todo dentro de nosotras y la proactividad es esencial y se resume en una frase muy sencilla. Tenemos que ser capaces de encontrar a cada problema 3 soluciones diferentes. Y la última clave es trabaja tu porqué. Y esta es esencial. Y si no tienes claro tu por qué, no te obsesiones. Márcate unos objetivos pequeños, unos objetivos más cercanos y empieza a caminar
hacia ellos de manera constante. Si te cansas, paras, descansas, retomas un poco de aire y sigues. La constancia, la perseverancia también para mí es una clave esencial para poder alcanzar los objetivos que nos marcamos. Y bueno, pues vamos a cerrar por hoy, terminamos la clase por hoy. Muchísimas gracias a todas las que habéis estado por aquí. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosita, dejadla por aquí en comentarios. Así es que seguimos avanzando, aprendiendo y sobre todo disfrutando. Muchísimas gracias a todas, compañeras.